Bueno, y ahora sí, varios temas teníamos para hablar con él, vinculados con el ENACOM, y cuando digo él es nada menos que Gustavo López, que es vicepresidente del ENACOM, y lo tenemos acá en comunicación virtual vía Zoom. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Un abrazo a ustedes. Bueno, acá estamos, gracias por atendernos un domingo a esta hora, pero hay temas muy importantes vinculados con el ENACOM. Voy a arrancar con el plan de inversiones que están lanzando. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata y por qué es importante esto, Gustavo? Mira, es importante porque el presidente de la Nación en agosto sancionó el decreto 690 que decía que el acceso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones era un derecho humano básico. Acceder a Internet, acceder a la telefonía, acceder a la televisión, era un derecho humano y eso había que llevarlo a la práctica con medidas concretas. Entonces lo declaró servicio público esencial en competencia. ¿Esto qué significa? Que ya no va a haber aumentos a partir de lo que quieran exclusivamente las empresas, sino que estos van a tener que estar autorizados por el Ente Nacional de Comunicación, es decir, por el ENACOM, a partir de costos, inversiones, la situación económica del país y obviamente la toma de ganancia de las empresas. Pero por otro lado, y esto todo se va a conocer la semana que viene, se estableció por primera vez una tarifa social, es decir, un servicio obligatorio, prestación básica universal obligatoria, por la cual aquellos argentinos, que son muchos millones lamentablemente, que en este momento están debajo de la línea de pobreza por una cuestión de ingresos, no se queden afuera. Digo, el acceso a estas comunicaciones es al siglo XXI lo que la energía era al siglo XX. Se necesitaba energía para el mundo productivo, para el mundo industrial. Hoy necesitas conectividad para el mundo postindustrial, para estudiar, para enseñar, para trabajar, incluso aquellos que más lo necesitan, hasta para llenar los papeles del IFE necesitan hacerlo por Internet. Entonces, vamos a salir con todos estos planes sociales y con la tarifa social. Pero por otro lado, si no hay inversión en redes, esto no se arregla. Al día de hoy, los planes de inversión son a lo largo de 4 años de algo más de 20.000 millones de pesos. En este momento tenemos un plan de inversión en barrios populares, otro en escuelas, comisarías y hospitales, otros en localidades de hasta 30.000 habitantes, es decir, la ruralidad, el interior y el interior del interior. Esto, Gustavo, disculpa, para mejorar y la conectividad y que llegue a todos lados y con mejor calidad, ¿eso es? Exactamente, llegar donde hoy no hay y mejorar la infraestructura de los lugares donde hay. Y te pongo ejemplos. En centenares de lugares de la Argentina no hay un cajero automático en el pueblo, tampoco banco, porque no hay conectividad, porque no llega el 4G. Entonces, lo que hace 50 años vos podías tener, que era un banco, hoy no lo podés tener si no tenés conectividad. Entonces, el comerciante necesita conectividad, el productor rural, pero también la necesita, digamos, cualquier individuo para no quedar afuera del mundo. Entonces, al día de hoy, en 9 meses de gestión hemos otorgado subsidios, esto es obra concreta por 1.500 millones de pesos, a pymes, cooperativas y empresas públicas provinciales. A ver, Gustavo, buenas noches, Lourdes Suazo lo saluda. Esto para ampliar o mejorar la conectividad, pero por otro lado pienso en quienes tienen servicios de telecomunicación y empezaron, y me incluyo, empezamos a recibir esta semana avisos de aumentos, ¿no? De hasta un 20% en las próximas facturas, pero ahí hubo un si pasa, pasa, ¿no? Se lanzaron solas las empresas sin confirmar que el aumento esté avalado. ¿Va a haber una actualización de tarifas escalonada? ¿Cómo va a ser en realidad? Sí, primero, a partir del decreto 690, no depende solo de la voluntad de la empresa, lo tiene que autorizar el ENACOM. Segundo, están congeladas hasta el 31 de diciembre. La semana que viene vamos a anunciar la salida del descongelamiento, que va a ser gradual, que va a ser escalonado, porque no podemos impactar en el bolsillo de la población. Así que va a ser bastante menos de lo que pretendían las empresas, porque tenemos que cuidar eso, que no se dispare la inflación producto de una autorización en los aumentos de los precios o de las tarifas,
que lo pueda soportar todo el mundo, y a esto le vamos a añadir los planes sociales, es decir, aquellos servicios que los que no pueden pagar el servicio común, estos 20 millones de personas que hoy están pasando dificultades económicas, que no queden desconectadas y que tengan un servicio mínimo, en todo, en telefonía celular, en telefonía fija, en internet y en televisión por cable. Gustavo Idoyaga te habla, buenas noches. ¿Cómo estás? Salida del descongelamiento. La semana pasada hubo una presentación de 30 asociaciones de consumidores donde estaban preocupados por un tema. Primero era que aquellas personas que adeudaban 7 facturas no le corten el servicio, resolución que vence al 31 de diciembre y pidieron posponerla. Esa es la primera. Y la segunda, que un tema que me parece válido, que aquellos organismos cuando uno quería reclamar que me facturaron mal y demás, en todos los servicios, no estaban las oficinas abiertas. ¿Qué novedades tienen ustedes en esa materia, en todos los servicios? El que manejás a través del ENACOM, obviamente, no pasa por la luz, pero sí pasa por la telefonía. Bueno, primero, nosotros estamos reabriendo todas las delegaciones del ENACOM. Bien. Punto número, para que si el reclamo tiene que ser presencial, sea presencial, además del reclamo que se hace por internet. Bien. Segundo, estamos haciendo un mecanismo de intervención primero del ENACOM, de una especie de conciliación voluntaria y si no, defensa de la competencia. Tercero, la prórroga del no corte ya no depende de nosotros, depende de un nuevo decreto de necesidad y urgencia del Gobierno Nacional. Exactamente. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo al lanzar desde cero la tarifa social permite o va a permitir que cualquiera de esas personas que en todo caso no pueda pagar pase a este servicio y después las otras resoluciones o decretos determinarán cómo se paga esa deuda. Pero para que nadie se quede sin servicio, lanzamos la prestación básica universal obligatoria, que va a ser muy accesible en términos de dinero, no te va a dejar afuera de ninguno de los servicios, por lo menos vas a tener un servicio esencial donde poder estar, y me parece que es una alternativa, entre otras cosas, para evitar quedarte afuera por un corte por una deuda vieja. Esto no implica que después, al igual que los alquileres, la deuda no la tengas que pagar, ya será una intervención con la empresa, pero nosotros lo que estamos procurando son dos cosas, o tres. Por un lado, que el descongelamiento sea gradual y que no impacte ni en la economía ni en el bolsillo de la gente, que nadie se quede sin servicio, por eso la tarifa social, y una fuerte inversión en obra pública que la está haciendo el ENACOM y también la está haciendo ARSAT, es decir, el Estado Nacional, a través de estos dos organismos, para que de aquí en 4 años se mejoren sensiblemente las redes existentes y haya redes donde hoy no hay. Bueno, la verdad es que nos parecía muy importante hablar con vos, Gustavo. El ENACOM, aclaremos, es el Ente Nacional de Comunicaciones y en este momento, como vos lo marcabas, dada el cambio a nivel mundial, la importancia de la tecnología, la importancia de la comunicación y lo que aceleró todo esto, la pandemia, las restricciones a la circulación, etcétera, la verdad que hoy es clave el rol del ENACOM y nos parecía muy importante que nos cuentes todo esto que estuvimos hablando esta noche. Así que, Gustavo, agradecerte mucho la comunicación y todo lo que nos contaste. Gracias a ustedes y le queríamos llevar tranquilidad a la gente. Gracias. Gracias, Gustavo. Ahí estaba entonces la tranquilidad desde el vicepresidente de ENACOM, que te cuenta en todo lo que están trabajando para justamente apuntarle a esto de la brecha, de la conectividad y todos los problemas que hoy por hoy son cada vez más visibles, porque la comunicación hoy es un servicio básico y esencial. Atraviesa absolutamente todo, desde la educación, el trabajo, absolutamente todo pasa por ahí. La verdad es que se aceleró con la pandemia un proceso que hubiera demandado un poco más de tiempo si la cosa hubiera seguido funcionando bajo la normalidad que conocíamos antes. Bueno, Lourdes, contame, hablando de todo esto, de conectividad, de pandemia, algo clave para la pandemia, que es la vacuna. Ya tenemos vacuna, sí, ya tenemos, y por eso decimos de alguna manera que es el comienzo, es el inicio de la etapa
para darle cierre a una pandemia. Se calcula que mitad de este 2021 va a estar todavía la pandemia con los rebrotes. Recordemos que en Europa ya se dio la segunda, está comenzando la tercera ola de contagios. Acá uno, disculpa, Lourdes, uno acá esperaría que el rebrote que vimos en Europa, esperemos que no en la magnitud de Europa, porque en Europa fue mucho más fuerte, sea para marzo de nuevo, que es cuando empieza el clima un poquito más frío. ¿No? Y después de las vacaciones, que es donde uno relaja más, no toma los recaudos con una seriedad como la que deberíamos hacerlo, así que el llamado siempre es a la responsabilidad y a no bajar la guardia nunca. Pero es el comienzo del fin, ¿por qué? Primero porque ya hay, antes era bueno, ¿cuándo lograremos tener una vacuna? Ahora hay varias y hay 2 que ya se están aplicando. El día de ayer, sábado 5 de diciembre, acordate de esa fecha, fue el primer día de jornada masiva de vacunación en Rusia. Un dato, los que son diestros los vacunan en el brazo izquierdo, los que son zurdos escriben con la mano izquierda en el brazo derecho, porque hoy me contaban que simplemente es porque puede darte una molestia, un dolor, y para evitar que las actividades se vean afectadas, te preguntan en ese momento. Mira vos. 2 millones de ciudadanos rusos van a estar vacunados antes de fin de año, antes del brindis del 31. Eso es lo que anunció Vladimir Putin, el presidente ruso. Están producidas y están en fase de producción, pero 2 millones van a estar vacunados. Uno dice, 2 millones es nada, ellos tienen más de 140 millones de ciudadanos, pero bueno, es como la fase inicial. Cada país tiene como prioridades diferentes grupos de la sociedad. ¿Te acordás que unos hablaban, bueno, primero los médicos, acá van a ser, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, que son los que distribuyen y van a estar al frente del operativo? En Rusia dicen, son los médicos, todos los trabajadores de la salud y docentes. Por el tema de las clases, los docentes están en este primer grupo, no se está incluyendo a los mayores, como sí en Reino Unido, que empieza en la semana, y en Argentina también. Por supuesto, no embarazadas, sino lactantes en esta primera fase. Y la preocupación de Agustín, ¿cuál era? La cuarentena alcohólica. La cuarentena alcohólica. Sí, se hizo es una recomendación. A ver, no es que está prohibido, pero se recomienda. Dieron algunas recomendaciones y fíjate qué básicas. No ir a lugares de concentración. No, evita estar cerca y pegoteado de la gente, no hacer ejercicios en extremo y evitar medicamentos y el alcohol para que el efecto sea el mejor y el óptimo según lo que tienen previsto. Claro, bueno, viste que generalmente cuando tomás un antibiótico, no podés tomar alcohol. Exactamente, es algo similar. Ahora, si a vos te van a dar la vacuna, ¿vas a tomar alcohol? Y tomate unos días, tomate 40 días de descanso. Yo sé que es un montón, me están diciendo acá. Son 40 días después de la primera dosis. En la segunda dosis, porque Sputnik tiene 2 dosis, a las 3 semanas se aplica la segunda y ahí no hay que esperar y podés tomar alcohol. Pero ni una cervecita, porque viste que para los rusos alcohol es alcohol. Vodka, ellos toman mucho vodka. Claro, que tiene una graduación que... Claro. Pero una cervecita, no, tampoco. Agustín, estamos en una pandemia. Lourdes, está muy bueno lo que comentás, porque ¿qué es lo que pasa? Fue una carrera para lograr la vacuna. La fase 4 es la fase... Tenés la copa al lado. No, pero bueno, esto es la copa para el próximo bloque. Es para el próximo bloque. Pero la fase 4 es la que, todo lo que está comentando Lourdes ahora, que se va probando con la población, y bueno, ya lo están haciendo como medida preventiva. Tal vez en la fase 4, dentro de 6 meses, digan, bueno, nada más que una semana, pero ahora te recomiendan 40 días sin tomar alcohol. Acuérdense que en esta etapa final no se sabe todavía la durabilidad, es decir, cuánta inmunidad nos da. Así como todos los años nos tenemos que aplicar la antiviral para la gripe de todos los años, hay que ver si en un año tenemos que vacunarnos otra vez. Hay que ver si llegamos a producir vacunas para todo el mundo en estos 12 meses. Estamos en una etapa tan incipiente de la campaña que hay que tomar todos los recaudos. El martes, no mañana lunes, sino el martes empieza la campaña masiva en otro país, Reino Unido. Mira. Reino Unido ya tiene el ok de la vacuna de Pfizer, que es la que se está aprobando en nuestro país. Que es la de Oxford, ¿no? Es lo mismo. Exacto, Oxford y BioNTech, que es el laboratorio alemán. Y ahí ya tienen el ok y por lo tanto ya se empezaron a distribuir en los lugares que se van a aplicar. ¿Sabés quién no es una de las primeras? ¿Quién? La reina de Inglaterra.
tiene 92. Claro, está es de riesgo. Claro, pero unos dicen, bueno, pero entonces, claro, por ser la reina va a ser la primera. En realidad es una manera de incentivar la vacunación. Están buscando influencers también, como para que se vacunen y sea, vas vos, Lourdes, vas vos. No, pero ¿sabés qué? Están buscando... Lo que pasa es que influencers en edad de riesgo casi que no hay. No, pero por eso. Bueno, ojo. Hay. La mayoría son adolescentes, teenagers. Pero lo cierto es que están buscando diferentes referentes de la cultura, del arte, para llamar a la vacunación. En ningún caso, en ningún país es obligatorio, ni en Rusia, ni en Reino Unido, son voluntarios. Y por ejemplo en Rusia, que ya empezó, ¿sabes cómo es? No es que yo voy, están vacunando, paso y entro. Tenés que registrarte en el ayuntamiento, digamos, en la municipalidad, tenés un horario establecido, porque lo que queremos es evitar, ¿qué cosa? Que el amontonamiento de gente. Claro. Imagínate que decimos, bueno, acá en 9 de julio y Corrientes van a vacunar y van todos juntos. No, tiene que ser organizado. Como está pasando primero en otras latitudes, Argentina está mirando para lo que va a ser la vacuna, la campaña de vacunación. Alberto tiró una cifra para los últimos días del año. Dijo, el objetivo que estamos planteando es tener 300.000 personas vacunadas antes de fin de año. De ahora, acá a la vuelta, la semana que viene ya tenemos que armar el arbolito. Y estamos hablando siempre de la de Pfizer, de la rusa y Pfizer. Son las dos, hay que ver cuál. Pfizer ya tiene el pedido en el ANMAT, ya ingresó los trámites para el OK, y lo mismo hay que hacer con la Sputnik, porque hasta no tener el OK de ANMAT, ninguna vacuna se va a aplicar. Una diferencia importante entre las dos es que la de Sputnik es de mucho más fácil logística y distribución. Claro, porque Pfizer necesita entre 70 y 80 bajo cero. Claro. Y la Sputnik en realidad tiene una variación. Hay algunas, estaban hablando incluso que no solamente que tiene mayor resistencia porque necesita menos frío, es decir, una vez que sale del container, de esos freezer que están distribuyendo por todos lados, y están hablando de modalidades hasta en polvo. Como para que sea mucho más fácil la distribución y no se pierda la cadena de frío. Ten en cuenta, Agustín, que perder la cadena de frío significa tirar literalmente mucho dinero y dosis que están previstas para cada una de las personas que va a ser vacunada. Acá cada número cuenta. Entonces, atentos, Sputnik fue la primera que se registró a nivel mundial. Te acuerdas que lo vimos acá, un domingo, lo dimos acá en Hagamos Números, es la primera que se está aplicando. Pfizer fue la segunda que tiene el visto bueno de la Organización de Reino Unido, y el martes comienza la vacunación. La primera de las dos que llegue a Argentina va a ser la que se aplique, pero no la única. No es que tenés que casarte con una y desechar a la otra. En marzo esperamos que la de AstraZeneca avance, Oxford AstraZeneca es, ojo, Pfizer y BioNTech. Pfizer es de Estados Unidos, y la de Oxford, que se va a producir acá, el reactivo, y después va a México para envasarla y vuelve a toda América Latina, esperamos que sea recién en marzo. Es como la que viene más lenta. Por ahora la primera será Sputnik, la rusa. Con Sputnik o Pfizer, cualquiera de las dos puede llegar primero acá. Atenti a mirar de cerca cómo siguen los 2 millones de rusos que se la aplican antes de aplicarla acá. Está bueno eso. 40 días de sin alcohol. Bueno, vamos viendo. En una de esas llega la de Pfizer antes y zafamos. Veremos. Bueno, seguimos entonces acá en esto que sacamos números, y ahora sí te voy a contar lo que te anticipaba hace un rato, que fue, te diría, creo que el tema de la semana esta que pasó, que tiene que ver con el tema de la movilidad jubilatoria y esa fórmula. A ver, la pregunta que nos hacemos acá es, ¿se van a recuperar los salarios? Acordate que los salarios vienen golpeados de los 4 años de política económica del gobierno de Macri, que le pegaron un mazazo a los salarios. Los precios subían y subían y subían, y los salarios, como en algún momento dijo un exministro, los precios subían por el ascensor y los salarios por la escalera, y se quedaban muy retrasados, que además era una intención del gobierno anterior generar ese retraso en los salarios. Cuando arranca esta nueva gestión, este gobierno a principios de este año 2020, dice, nosotros queremos invertir esa lógica. Lo que creemos es que para que la economía crezca tiene que haber más consumo, y para que haya más consumo tenemos que apuntar a recuperar el poder adquisitivo de los salarios, y cuando hablo de los salarios, activos y pasivos. También me estoy refiriendo a las jubilaciones, ¿sí? Bueno, bien, ahora, eso cuando arrancó el año. Después vino la pandemia, apareció el virus, todo lo que sabemos, la restricción, la caída de la actividad, y los salarios se resintieron, porque no solo la apuesta era
a ver si tengo una paritaria para ganarle a los precios y recuperar mi poder adquisitivo, sino que era, incluso en muchos sectores, bueno, acepto que me recorten mi salario nominal a cambio de no quedarme sin laburo. ¿Sí? Tan grave como esa era la cuestión allá por los meses de abril, de mayo, con la economía completamente frenada. Pero bueno, ahora nos preguntamos qué está pasando hoy con estas cosas. Vamos a arrancar con los salarios. Mirá, avancemos. Salió el dato del índice de salarios que calcula el INDEC, que va a ser muy importante porque pasa a formar parte de la movilidad jubilatoria. Ahora te explico por qué. El índice de salarios en septiembre, que es el dato que se conoció esta semana, pero habla del mes de septiembre, aumentó un 2,5% en el mes, 2,5%. Acordate que la inflación está por arriba de eso mensual. El acumulado en el año septiembre, 31,8%. Pero la inflación en el mismo periodo, septiembre contra septiembre, fue 36,6%. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una caída real de 3,5% en los salarios. Es decir, que según los datos del INDEC, hay sectores que están peores, obviamente. Quizá vos me estás mirando y me decís 3,5%, yo perdí mucho más. Obviamente que este año hubo realidades muy diferentes, depende cuál sea el sector en cuestión. Lo cierto es que en promedio, en un año donde el gobierno tenía toda la intención de revertir esto y que aumente el poder adquisitivo de los salarios, por ahora vuelve a caer un promedio de 3,5%. Pero mirá, avancemos un poco más con los datos y fíjate lo que tenemos acá. Los salarios registrados del sector privado aumentaron un 2,2%. Los salarios del sector privado no registrado, o sea, el empleo informal, aumentó un 2,3%, por arriba el informal. Los salarios del sector público, 3,2% mensual. En este caso crecieron un poco más, la verdad que los salarios del sector público vienen mucho más atrasados que el sector privado. Pero, ¿por qué marcó esto? Porque en un ratito nomás que te voy a mostrar los cambios de la movilidad jubilatoria, según lo que había presentado el gobierno y según lo que se terminó cambiando en el Senado de la Nación y cómo va a ser aprobada la fórmula de movilidad, empieza a jugar el sector no registrado, que antes no estaba. En un rato te voy a contar esto y fíjate que en este caso crecieron un poco más que los registrados. Mirá, avancemos un poquito más todavía con esto. Fíjate, la recaudación que está atrás de todo esto, lo que el Estado recauda, que al final del camino es para ver si tenés que emitir mucha plata o no, porque el rojo fiscal es muy grande, en el mes de noviembre fue de este número, casi 649.000 millones de pesos. Ahora bien, ¿qué pasa con esta recaudación? ¿Es mucho o es poco? Aumentó el 36,7% anual, noviembre contra noviembre. La inflación de noviembre todavía no la tenemos. El INDEC la va a comunicar dentro de algunos días. Se estima, lo que se está esperando es que vaya a ser un poquito menos de lo que fue en octubre, que fue 3,8% mensual, y que sea de 3,5%. Si es de 3,5%, la recaudación volvería a crecer en términos reales, que es un buen dato. Sería el cuarto mes consecutivo donde la recaudación crece en términos reales, es decir, teniendo en cuenta los precios. El punto clave es 3,9. Si la inflación de noviembre terminara siendo un poquitito más alta que la de octubre y fuera de 3,9% mensual, entonces nuevamente veríamos una caída en la recaudación en términos reales. Y eso encendería una alarma porque se está intentando dar una señal muy fuerte de disciplina fiscal de parte del gobierno, sobre todo lo que te contaba antes, en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en el medio de todo esto, el gobierno presenta una fórmula de movilidad jubilatoria para cambiar la fórmula que ya había cambiado el macrismo, ¿sí? En su momento, que tanto despelote había generado en la calle, cerca del Congreso de la Nación, lluvia de piedras, etcétera, etcétera, y busca cambiarla y desindexar, sacarle el componente de inflación. La fórmula que había puesto el gobierno de Macri, un 70% era inflación, el índice de precios que calcula el INDEC, minorista, y la otra 30% era algo que se llama el RIPTE, ¿sí? Que es un promedio de remuneraciones de trabajadores registrados. Bien, se buscaba cambiar esa fórmula por un 50% atado a la recaudación del Estado
y un 50% al RIPTE. Eso proponía el Poder Ejecutivo y además con las actualizaciones semestrales. Y además con un aumento del 5% ahora en diciembre que iba a cuenta de los aumentos que se iban a dar el año que viene. Bueno, desde el Senado de la Nación se modificó esta fórmula y dijo no. Lo que vamos a tratar ahora es lo siguiente. El 50% va a ser recaudación, como ustedes dicen, y el otro 50% salarios, pero no tomados del RIPTE que es un promedio de trabajadores registrados, sino el 50% tomado del índice de salarios que elabora el INDEC, que como te acabo de mostrar en el dato que salió esta semana, también contempla salarios salarios informales. Es más, lo que dice es, entre el RIPTE y este índice de salarios, se tomará para aplicar en la fórmula el que dé más alto. Ahí ya tenés una en favor de los jubilados. Pero mirá, avancemos un poquito más para entender esto más en detalle. Fíjate, los cambios son estos. La actualización que proponía el gobierno semestralmente no va a ser semestral, va a ser trimestral. Marzo, junio, septiembre, diciembre. Trimestral. Esto ya también mejora la situación de los jubilados, porque no es lo mismo que a vos te hagan un cambio, que corran 6 meses igual y que te apliquen el otro cambio, a que te hagan un cambio, corra 3 meses, te apliquen ese aumento sobre el aumento que ya tenías y a los 3 meses te vuelvan a aplicar un aumento contra el aumento que ya tenías. Es decir, si vos, el solo hecho de reducir esta frecuencia en la fórmula mejora el poder adquisitivo, mejora el ingreso de los jubilados. A ver, pago de 5% en diciembre se suma, o sea, no es pago a cuenta, se suma, es el 5% ahora en diciembre y borrón y cuenta nueva, el primer trimestre se aplicará toda la fórmula. Otro dato mejor para los jubilados. Y además es el índice de salarios, no el RIPTE, el que le vaya mejor. Otra a favor de los jubilados. El tema que estas modificaciones, que van todas en favor de los jubilados, una buena noticia para los jubilados que están mirando, que van a ver mejor la situación de su ingreso en adelante, tiene un costo fiscal. Y ahí se planteó el debate político entre lo que pretendía el Poder Ejecutivo, lo que plantea el Senado de la Nación, porque esto mejora la situación de los jubilados, pero tiene un costo fiscal en el medio de una negociación que está llevando adelante el equipo económico comandado por Martín Guzmán y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto va a impactar esto en el intento de acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario? Lo veremos de acá en adelante. Todavía es muy prematuro, hay estimaciones sobre el impacto fiscal de esto, pero la verdad es que por ahora es muy incierto. ¿Qué lo tiene? Lo tiene. ¿Cuán grave es esto? En el vínculo con el Fondo Monetario lo vamos a ir viendo de acá en adelante. Por eso nos preguntamos acá, por detrás del objetivo de mejorar el ingreso de los jubilados, noble objetivo y que todos acompañamos, viene muy retrasado los ingresos de los jubilados, hay un interrogante que se abre y que va a ser clave de acá en adelante en la Argentina, que es el impacto fiscal. ¿Qué va a pasar con el impacto fiscal? ¿Cuánto complica la situación con el Fondo Monetario? ¿Y cuánto atrás de esto hay de tironeos dentro del frente del espacio político que hoy está a cargo del país? Lourdes, contame vos. Bueno, tengo la mejor alternativa como siempre para renovar el vehículo que hoy tenés. Puede ser un 0 kilómetro o un usado en Centro Automotores, que es, recordá, número 1 en ventas y en servicios. La propuesta es sencilla. Seguimos cuidándonos, podés cotizar de manera virtual, online. Nos podés mandar un mail, escribir al WhatsApp. Esta para mí es la mejor alternativa. 2774-5176 y podés llevarte el cero que siempre soñaste sin salir de casa. Además, Agustín, siempre te toman como parte de pago el que tenés. ¿Vos sabés cuál buscás? ¿Ya estás decidido qué estás buscando, Agustín? ¿Sabés o todavía no? No todavía. Bueno, vos podés escribir allí a el mail, por ejemplo, info@centroautomotores.com. Podés mandar un WhatsApp y decir, ando buscando algo nuevo. Contás qué auto tenés, ellos te lo toman en parte de pago y te cotizan online. Si querés conocer más, yo siempre te doy esta alternativa. Te metés en Instagram y lo seguís, @centroautomotores oficial.
Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, yo aprovecho que no me apliqué la vacuna rusa, por lo menos por ahora, y entonces recibo a nuestro sommelier de las estrellas, de los astros, de la galaxia, el señor Jerónimo Artó. Buenas noches, Artó, ¿cómo le va? Realmente un placer, como todos los domingos, un fin de semana XXL. Sí, hermoso. No terminamos más. Y es muy vínico el fin de semana cuando es largo. No terminamos más, me gusta. No, claro, es muy vínico, se acompaña con buena comida y con buenos vinos. Y en este caso, para acompañarlo con un buen vino, estamos disfrutando de la bodega Bombal y Aldao, que queda en San Rafael. Nos vamos mediante imágenes a recorrer estos viñedos, esta cava subterránea que tiene la bodega y tiene mucha historia. Sí. Te cuento un dato lindo, que a vos te gusta el tema de los datelis. Dale, a mí me van los datelis. Ahí va. Sí. Jorge Luis Borges, el escritor, estuvo desarrollando, gran visitante de la bodega, y de ahí sale que arman un laberinto en la bodega para el turismo, en honor al gran escritor. Ahí lo vemos, el laberinto, mirá, hermoso. De verde, ¿no? Un laberinto de... Los wine lovers que están en la casa, que nos miran todos los domingos, ya tienen una asignación para poder visitar la bodega, para que vayan a recorrer. Hermosa bodega, abierta al turismo. Aparte ahí te tomás 2 o 3 de estos 1830 y el laberinto te la regalo, no salís nunca más. Es divertido, la verdad que es divertido. Che, que es muy bueno, a ver, por lo menos todavía no lo probé, lo estoy oliendo. Muy aromático. 1830 Cabernet Sauvignon. Totalmente, es un vino muy aromático, de un paladar medio, o sea, vos lo podés tomar y no es tan astringente como los Cabernet Sauvignon. Mucha gente me dice, no tomo Cabernet porque se me seca el paladar. Y es verdad, por la astringencia, los taninos bien astringentes, bien agarrados. Este es un Cabernet totalmente amable en paladar. Tiene un aroma muy marcado, pimientos, es más, ¿viste los pimientos, los morrones cuando los haces a la parrilla? Sí. Que queda ese tostadito en nariz. Bueno, el descriptor aromático de este vino para mí, ¿no? Muy excelente. Bueno. Muy rico, muy rico. Bueno, cada vez que se va abriendo, va tomando oxígeno, va cediendo ese tanino fresco, suave que tiene el vino. Chejero, el que quiere dice el 1830, que vi la cara de como lo tomó Mica y dijo, esto es bueno. Es bueno. ¿Dónde, cómo es, redes? ¿Dónde sí, ahí está, www.bolmadialdao.com.ar. Tienen una venta online, no solo de botellas, es la primera bodega de San Rafael y de Argentina que te vende la barrica entera y vos podés ir a ver cómo va el vino en el proceso de 12 y 18 meses de barrica. La barrica. Sí, le ponen tu nombre o el nombre de tu empresa y vos tenés el vino ahí estacionado hasta el momento del embotellado. ¿Allá en la bodega? Directamente en la bodega, sí. Es la primera barrica que tiene esa idea y la verdad que está bárbaro. Mirá, te voy a agarrar con esto, pero vos me imagino que lo debés saber. Una discusión familiar que tuve el otro día que tenía que ver con cuántos litros tiene una barrica. 225. Yo dije, Artó lo vas a ver. 225 litros. Sí. La barrica convencional, sí, la de 225 litros. Mirá la imagen que tenemos atrás nuestro. Jorge Luis Borges con Susana Bombay, me están diciendo. Mabel quiere una botella, me dijo, excelente el vino. De la bodega. Mabel, la verdad, increíble. Y bueno, y también trajimos el acertijo. Sí. Hoy tenemos un acertijo de la gente de Bombay al lado. Nos obsequió una botella para el acertijo. Sí. Es muy fácil. Muy fácil. A ver, atenti, compañeros. Muy fácil. Van a participar Gustavo y Lourdes. Acá, bueno, no sé porque. Sí, Gaby también. Y acá la gente de cámaras también. Y Mabel, que no conoce la etiqueta. Porque yo vi que la etiqueta estaba destapada cuando llegó. Facundito que chupa como vos. Ya lo vio, Facu. Sí. Facu quedó afuera. Hoy quedó afuera. Lo vio. Bueno,
A ver, Facu. Aroma frutos rojos tiene el vino que está acá adentro. Muchos frutos rojos. Es el vino, el cepaje más emblemático argentino. El Malbec. Ahí está. Ya con eso le dije todo. Vamos. Pero te ganaste el 0 kilómetro anticipando a todos. Pero no nos dejaste hablar, Lourdes. Me gané el chocolate. No nos dejaste hablar. Me gané todo hoy. No Hoy llegué a la es mi tercera. día. Hoy es mi día, hoy es mi día. Che, qué bueno que es este 1830 entonces de Bombal y Aldao, allá en San Rafael, Mendoza. Rapidito, antes de ir cerrando esto, Gustavo, decime acá en el estribo nomás el tema Vicentín, ¿tenés algo? Vicentín, intervención light. ¿Por qué intervención light? Porque procedió el juez a esta intervención que pidió el gobierno de la provincia de Santa Fe, pero sin embargo continúa el directorio. Es por 90 días y prohibieron cambiar la composición societaria. Realmente mucha tela para cortar hay con Vicentín, Agustín. Sigue el novelón de Vicentín. Lourdes, ¿tenías algo para ir cerrando? Sí, atentos porque Bariloche tiene un solo hospital público y todos los jefes de todas las áreas presentaron la renuncia de manera masiva ante la negativa de respuestas en los pedidos. Estamos hablando de recomposición salarial y demás. Este jueves van a hacer no solamente la asamblea que hacen siempre, sino van a hacer también una marcha de antorchas en diferentes localidades de la provincia. Así que atentos porque las situaciones son esenciales, pero no están cobrando como tales. La situación se pone compleja en diferentes puntos del país. Qué despelote todo esto. Bueno, harto, entonces, para cerrar, acá tenemos Bombal y Aldao, San Rafael, Mendoza, se meten en redes, podés comprar. Venta online, 100%, te llega a la puerta de tu casa. La barrica te llega. Súper, sí. Lo de la barrica me encantó. La barrica. ¿Pero dónde la Una chicos? barrica Tenés que en tener casa. lugar. ¿Dónde No, pero la tienen en la bodega, No, después la te tienen embotellan. en la bodega. Nosotros tenemos que tener, por ejemplo, explícame, la barrica explícame. de Hagamos Números. Ay, Claro. me Sí, encanta. ¿en dónde? A ver, ¿en tu En la casa bodega. o en la No, de en la Lourdes? bodega. En la bodega. Bueno. Y después nos mandan las botellas. Bueno, en la de Mabel, ya está. No, Ay, no, vos la en la de bodega, Mabel, pará, no. ¿cómo es? En la bodega queda. Es peligroso la de Mabel. En la bodega. Y bueno, acá los wine lovers que nos miran todos los domingos, como siempre, que nos sigan en @vinosAlRío, que estamos con experiencias. Seguís haciendo eventos. Protocolos. Más reducidos. Protocolos, 100% por muy COVID, bien. pero Qué bien. seguimos con la ¿Cuál es el experiencia. próximo? El próximo es el 19 de diciembre a las 20 horas allá en Jack Park. Shot Park. Y Una cualquiera plata. que quiera participar, ahí, Vinos al Río. @vinosAlRío, Jerónimo Barto, que es mi Instagram, ahí los voy a seguir embebiendo en esta. Ahí está. en Y ahí esta belleza pueden que es el probar vino. diferentes etiquetas, comer, fuegos, De carne, todo. toda una cosa espectacular. Se Bueno, viene nosotros desorden- tenemos... Viene desorden mundial, Venezuela, tema Venezuela, elecciones Sí. municipales, legislativas, perdón, el día de hoy. Sí, ahí está, bastante de todo ahí. Bueno, ya te van a contar los muchachos. Bueno, nosotros nos vamos hasta el domingo que viene, como todos los domingos, acá en la pantalla de Crónica HD, en esto que es Hagamos Números, brindando con harto. Salud, Nos vemos un placer. Chau.